Presta atención a lo siguiente. Un día, Pedro Armendáriz estuvo frente a Cantinflas y justo en ese momento le sacó un revólver y lo amenazó con desaparecerlo de este mundo, pues francamente Cantinflas ya lo tenía hasta la... Y entonces te pregunto, ¿qué fue lo que sucedió para que ambos gigantes del cine mexicano llegaran a este punto? ¿Acaso te lo imaginas? De acuerdo al sitio de internet Infobae, lo que comenzaría como una positiva relación profesional entre estos dos grandes íconos de la época de oro del cine mexicano terminaría por enemistarlos al grado de desear terminar con la existencia del otro. Esta historia es protagonizada por Mario Moreno Cantinflas y Pedro Armendáriz, justo a finales de los años 50. En esta época, Cantinflas, un gran visionario quien no solo pretendía romperla en su propio país, sino demostrarle a todo el mundo que tenía talento, se propuso abrir una casa productora de cine en los Estados Unidos. Su intención no era abrirse camino para sí mismo nada más, sino también para sus propios colegas mexicanos, pero había un problema a resolver. Aunque Cantinflas era el artista mejor pagado de todo el país y uno de los hombres más ricos de México, necesitaba dinero para echar a andar este sueño. Pedro Armendáriz parecía ser la respuesta para Cantinflas. Pedro había incursionado como actor en los Estados Unidos desde la década de los años 40. Filmaría más de 15 películas en aquel país, así como otras en Francia, Italia e Inglaterra, donde fue parte de la exitosa saga de James Bond en la cinta Desde Rusia con Amor, cinta estrenada el 11 de octubre de 1963, siendo un tremendo éxito en la taquilla y en la opinión de los críticos de cine. Pedro ya había dado el salto como pocos artistas mexicanos hacia el estrellato internacional, y al conocer las intenciones de Cantinflas, estuvo interesado en colaborar con él y poner parte de su dinero para echar a andar su plan, sin imaginar que todo acabaría al final con una terrible enemistad entre los dos. Al parecer, Pedro y Cantinflas siguieron trabajando en sus carreras personales. No obstante, Pedro comenzó a notar que Cantinflas estaba faltando a su palabra. No le estaba reportando los avances de la futura casa productora en la cual Pedro ya había invertido su dinero, pero sin estar enterado de cómo iban las cosas. Me imagino que Pedro, como cualquier persona, al haber invertido su dinero y no saber qué está pasando, obviamente vas a desconfiar, pues al parecer Pedro buscaba ponerse en contacto con Cantinflas, pero él, no sé si cantinflando, pero de una forma u otra, lograba esquivar sus llamadas o intentos de hablar juntos, logrando enfurecer a Pedro, hasta que un día el destino los hizo coincidir en el mismo lugar a la misma hora, y las cosas se pusieron de verdad color de hormiga. Fue en la ciudad de Los Ángeles, California, donde Pedro encaró a Cantinflas, exigiéndole que le explicara qué demonios estaba pasando. Yo me pongo en el lugar de Pedro, y no estaría de más justificar su molestia y cólera al tener enfrente a quien lo ha estado esquivando con tu propio dinero. Y es que, al parecer, la actitud en ese momento que Cantinflas tenía al estar frente a Pedro fue la gota que derramó el vaso. Sin dudarlo, Pedro sacó un revólver y amenazó a Cantinflas a que o le regresaba su dinero o se despidiera de este mundo. Cantinflas no tuvo de otra y sin ningún problema le regresó toda la inversión que Pedro había hecho al proyecto, y sin duda ambos gigantes del cine mexicano después de esto no se volverían a dirigir la palabra nunca más. Tristemente, en esta época, Pedro Armendáriz ya sufría del fatídico cáncer que le aquejaba. Él sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y si lo piensas, el hecho de que Cantinflas le hacía perder el tiempo de esta forma, más le enfurecía. Quizás Pedro estaba interesado en este proyecto de Cantinflas para poner un granito de arena en el camino hacia el éxito de futuros artistas mexicanos, pero las cosas no salieron como lo planeado. Desde Rusia con Amor
fue su última película, la cual los fuertes dolores que sufría durante el rodaje hicieron necesario que su doble filmara por él algunas escenas. Pedro no alcanzaría a ver esta cinta en su estreno, pues falleció pocos meses antes, a los 51 años de edad, al darse un tiro a sí mismo, quizás con el mismo revólver con el cual amenazaría a Cantinflas. Pedro era un hombre de palabra y no estaba para juegos, como puedes ver. Así que te pregunto, ¿conocías esta historia? ¿Qué opinas sobre la actitud de Cantinflas? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.